Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en un episodio más de Quinto Poder. Saludo con mucho gusto a mis compañeros panelistas, Osvaldo, líder de multitudes, corazón de antorcha campesina Ávila. Osvaldo, buenas noches. Buenas noches. Y Andrea, dueña de mis quincenas Robles. Andy, buenas noches. Hola. Saludamos hoy a nuestro invitado, amigo de Quinto Poder y hoy aspirante al Senado de la República por Fuerza y Corazón por México, el licenciado diputado federal con licencia, El doctor Miguel Torres, candidato, bienvenido aquí a Quinto Poder nuevamente que nos acompaña. Empezando una campaña con muchos retos, pero sobre todo marcada porque la lucha principal es más allá de los candidatos contra los que se enfrenta, es contra un sistema de la 4T, contra la marca de Morena y contra el presidente de la República, ¿no, doctor Don Miguel? Marcos, buenas noches, un gusto saludarte a ti, a mi querido Osvaldo, a mi candidato, que hace ya un tiempo que no lo saludaba, y a mi querida Andrea también, sí, con quien me una gran amistad. Efectivamente, Marcos, hoy vemos cómo el presidente no pudo evitar la tentación de meterse a fondo a hacer campaña. Desde hacía un buen tiempo para posicionar a su candidata presidencial. Y hemos visto a un aparato gubernamental involucrado totalmente en el proceso electoral. Y obviamente que eso es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿eh? Sin embargo, debo de decirte que en el recorrido que he estado haciendo en el Estado, hay un hartazgo de la gente, posiblemente no hacia la marca Morena en su gran mayoría, pero sí a quien representa Morena aquí en el Estado de Zacatecas, ¿sí? Entonces, va a ser una campaña con diversos factores que van a determinar quiénes serán los ganadores y las ganadoras del próximo proceso electoral. Bueno, primeramente decía usted que en efecto el presidente no resistió el interés de meterse a la campaña, pero no solo se metió en la campaña, el presidente inició toda su administración haciendo campaña. Desde el púlpito de la mañanera se ha dedicado a etiquetar. ¿Cuál es el mayor reto que usted encuentra al establecer contacto con un ciudadano que es benefactor de alguno de los programas sociales y que el presidente se ha encargado de repetir la narrativa de que esa es la resultante de su buen gobierno? Hay cosas en las que contrastan, muchas cosas, ahorita las diremos, pero ¿qué hace Miguel Torres cuando encuentra un ciudadano que es beneficiario de un programa social y que le dice, esto me lo da el gobierno, me lo da el presidente y yo estoy con Morena? A ver, hemos ido haciendo esa tarea, maestro Osvaldo. Sí nos hemos encontrado con muchos casos de estos, pero también hay que decir que hay muchos adultos mayores informados, ¿eh? Y que muchos tienen plena conciencia de que los programas sociales no nacieron cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia. Mucha gente tiene memoria del famoso programa de Solidaridad, ¿sí? Desde con Carlos Salinas de Gortari, de aquel programa de Prospera, ¿sí? De oportunidades, ¿sí? La gente recuerda, sobre todo los hombres, los varones, recuerdan desde cuando existía el programa del Procampo, ¿sí? Que era más benéfico que el de Sembrando Vida. Entonces, mucha gente tiene conciencia de ello, ¿eh? No es la gran mayoría la que piensa la que cree en el presidente, en esa narrativa de que él es el gran benefactor en este país. Pero cuando encontramos esos casos, le damos esa explicación precisamente al ciudadano de que ese recurso que le entregan es producto de los impuestos que todos pagamos, de los impuestos que él mismo paga. Ha habido personas, adultos mayores, que me dicen, oiga, a ver, no, creo que usted está mal, porque usted no sabe que yo no pago impuestos. Le digo, sí, señor, usted paga impuestos. Digo, no, yo no pago impuestos. Le digo, ¿no paga energía eléctrica en su casa? Digo, sí. Le digo, ahí le cobran un impuesto. ¿Sí? Le digo, si usted consume sus alimentos, cuando usted paga, le cobran impuestos. Me dice, los alimentos no son grabados. No están grabados. ¿Sí? Me dice el señor, le digo, pero la persona que los transportó, que los llevó hasta la tienda, él pagó combustible, ¿sí? Para su vehículo, él pagó refacciones, pagó impuestos para comprar su vehículo. Y esos impuestos se reflejan en el costo de sus productos. Entonces, todos pagamos impuestos. El señor lo único que hace
el presidente, le dije, es hacerle llegar un apoyo producto de los impuestos que todos pagamos. Los impuestos los aportamos todos los mexicanos. Una cosa ahí, doctor. La legislatura en la que usted participó, a la que usted pertenece, porque es diputado con licencia, es la que aprobó los programas sociales con carácter universal. ¿Es así? Efectivamente, a ver, es otro mensaje que también le llevamos a la gente. Les hemos pedido que no permitan que nadie los asuste con que si no votan por Morena les van a quitar los programas sociales. Los programas ya están en la Constitución, nadie se los puede quitar. Xóchitl Gálvez se los va a seguir entregando en los próximos 6 años. ¿Sí? Al contrario, con ella en la presidencia, ella ha propuesto que el programa de adultos mayores se entregue a partir de los 60 años, no a partir de los 65. Y nosotros votamos a favor de los programas sociales. Entonces, estos están en la Constitución, los diputados federales los metimos a la Constitución y ya nadie se los puede quitar a los ciudadanos. Es un derecho constitucional de todas y de todos los mexicanos. Podríamos decir entonces, tantito, que los programas fueron aprobados por los diputados, son fondeados con el presupuesto público y por lo tanto entonces la narrativa es equivocada y entonces eso es lo que hay que explicarle a la gente. Efectivamente, porque la narrativa del presidente ha sido una línea discursiva que ha buscado llegar a la gente que no se mantiene informada. Porque si usted pregunta a jubilados y pensionados, por ejemplo, a maestros, a doctores, ahí ese discurso no penetra, ese discurso no entra, porque ellos saben que es producto de nuestros impuestos. Entonces, tenemos que ir nosotros a combatir esa narrativa al territorio, con la gente, pero afortunadamente en pocos días más estaremos acompañados haciendo campaña en todo el territorio del estado de candidatos y candidatas a presidentes municipales, que ellos tendrán que llevar también el mismo discurso, candidatos y candidatas a regidores, a síndicos, a síndicas, a diputados y diputadas locales, a diputados federales. Entonces, también seremos un ejército. Para que te vayas alistando, Osvaldo, por favor. Vamos con todo por Guadalupe. Ya tienen preparadas las maletas ahí, el maestro Osvaldo. Vamos a andar haciendo campaña junto con mi maestro. Profe, ahí, bueno, yo le digo profe, ya sabe que por el cariño de tantos años, ¿verdad? Pero aquí el doctor licenciado en Derecho, más felicitado el Día del Médico, ¿no? Por cierto. Profe, hacer campaña contra el sistema, esto es bien interesante para el perredismo, particularmente en este año electoral, porque hablar del sistema nos separa hablar de la ideología. Y desde el perredismo, que además pues es el inicio político de Andrés Manuel, ¿no? O sea, cómo el perredismo en alianza con el PAN, con el PRI, se le va a parar hoy al sistema encabezado por Andrés Manuel a decirle que esa no es la izquierda y que la izquierda del perredismo sí es la izquierda, y cómo traspolamos ese mensaje a la ciudadanía que está medio confundida todavía. Mira, Andrea, hemos estado haciendo la tarea en el sentido de hacerle ver a la gente que el día de hoy no es un tema de partidos políticos. El día de hoy el país nos necesita unidos para recomponer el rumbo del país. Hoy es una lucha por la defensa de nuestras instituciones que están en riesgo de desaparecer si continúa este gobierno al frente de nuestro país. Es el día de hoy una lucha por la defensa de nuestro sistema democrático, que se ve amenazado. Si perdemos esta elección, no volveremos a tener elecciones como las que vamos a tener el próximo 2 de junio, libres y de manera democrática, ¿sí? Con todo y que hay un gran ejército de trabajadores del gobierno federal, ¿sí? Presionando a la gente, amenazándolos de que si no votan por Morena les quitarán los programas sociales, pero es algo a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, el llevar el mensaje del PRD a la ciudadanía no es complicado, Andrea, porque hemos sido congruentes. Desde que ustedes me conocen políticamente, me vieron aparecer en el PRD. Hay momentos en que dicen que Miguel Torres es el único perredista que queda en Zacatecas, y no hemos desistido de nuestra lucha, de ir a llevar el mensaje de que somos quien encabeza las causas de la gente, pero además lo hemos demostrado en los hechos, Andrea. Aquí en Zacatecas no tuvo respuesta a la demanda de las madres buscadoras, ¿sí? Para que fueran atendidas por el gobierno estatal, y tuvimos que abrirles la puerta del Congreso de la Unión para que pudieran expresarse y pudieran recibir atención a sus demandas. Aquí en Zacatecas no tuvieron respuesta las demandas de los desplazados de Jerez, ¿sí? Y de Tepetongo tampoco. Y de Tepetongo, de aquella zona,
y tuvimos que abrirle las puertas del Congreso, ¿sí? Y hemos levantado la voz, hemos señalado la ineptitud del gobierno actual para garantizarnos seguridad. Lo que pasa en Zacatecas tiene un responsable y se llama David Monreal, ¿sí? Y el hermano, que por cierto es mi contrincante, lo vi que declaró que a él no lo cuestionen por su apellido, que lo cuestionen por sus acciones. Pues claro, que nos explique cómo le hizo para que su municipio durante su gobierno se convirtiera en el más inseguro de todo nuestro país, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevarles, ¿sí? Seguimos abanderando las causas de la gente, somos el auténtico partido de izquierda de nuestro país, ¿sí? Y ahorita que mencionaban, Andrea, de que Andrés Manuel fue candidato al PRD, que estuvo con nosotros en el PRD, pues realmente era una persona con una doble moral, ¿eh? Porque hoy podemos verlo desde el púlpito presidencial como el más conservador que existe en nuestro país, ¿sí? Y atacando a los conservadores cuando él es el número uno. Candidato, el PRD en su origen y hasta ahora pues ha sido un partido que ha remado contra un sistema. En su momento así se fundó con Cuauhtémoc Cárdenas. Incluso pues, el primer fraude documentado de una elección fue contra el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y qué tan difícil en el concepto y en la explicación y en la definición de un proyecto de gobierno es que hoy el PRD camina acompañado precisamente del viejo sistema? Es decir, el PRD hace unos años ya ha formado una alianza con el PRI. Es un tema... ¿Han perdido la identidad, han perdido el rumbo? ¿O qué pasó en el camino que terminaron junto con aquello que iban a destruir? A ver, Marcos, ahí hay que decirlo. El viejo sistema, el viejo PRI, hoy se llama Morena, ¿sí? Ahí puedes encontrar a Manuel Bartlett, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, al propio Andrés Manuel, ¿sí? Él fue dirigente del PRI en Tabasco. Ese es el PRI, el de Bartlett, por cierto, el día que compareció, yo se lo cuestioné, le digo que... A él se le cayó el sistema, justamente. Exactamente, sí. A él, y veíamos a un Fernández Noroña atacando a Bartlett porque se le cayó el sistema, y hoy ve a verlo en sus... Aplaudiendo. Sí, cuando le toca comparecer ante la Cámara, hoy llamándolo patriota. Son unos hipócritas esos tipos, Marco. Buscaban el poder por el poder solamente, ¿sí? Hoy le hemos salido a explicarle a la gente que más allá del tema de partidos, requerimos la unidad de todas y de todos los mexicanos para reconstruir el país que se está acabando este gobierno, Marcos. Esa es la explicación que pudiéramos darle a la gente. Podríamos decir que la identidad del PRD, como todos la conocemos de origen, es de izquierda. Y la narrativa, como lo decíamos hace ratito, que ha planteado Morena es que ellos son la auténtica, la verdadera izquierda. Entonces, ¿qué pudiésemos nosotros destacar, demostrar para que se pueda dar base, fundamento a que el PRD es la izquierda de este país? A ver, mi maestro, hay muchos hechos que así lo demuestran, ¿eh? En la actual legislatura hemos defendido nosotros las causas de los más necesitados, de los más pobres, ¿eh? Le doy un ejemplo. Propuso un servidor para el presupuesto público del 2022 que le incrementáramos $2 al precio del barril del petróleo para crear un fondo para estados y municipios. Pero aparte también para incrementar los recursos de apoyo a los programas del campo, ¿sí? ¿Y sabe quién lo votó en contra? Morena y sus aliados, ¿sí? Los que se dicen que son el partido izquierdo, ¿sí? Que son los defensores de los más pobres. Entonces, iniciativas como esta puede encontrar varias con intervenciones de un servidor, sobre todo en la discusión de los presupuestos públicos, y usted verá que en el debate les ganamos con argumentos, pero en los votos ellos tienen la mayoría. Por eso la importancia de que el próximo 2 de junio, ¿sí?, la oposición pueda tener más de 251 diputados y más de 65 senadores. El destino del país probablemente se decida en el Congreso y en el Senado, candidato. Más allá de la presidencia de la República, el proyecto de nación, pues pasa o no pasa en el Senado y en el Congreso. Y sobre eso es... Morena y la Cuarta Transformación no van a parar en recursos, no van a parar en
en lo que tengan que movilizar y en el recurso que se tenga que gastar en una campaña para tener la mayoría. Más allá de la presidencia de la República, la obsesión del presidente es la mayoría. ¿Cómo hacer una campaña que para un ciudadano o para cualquier partido de oposición es imposible de competir en el tema económico y en el tema de las estructuras pagadas de gobierno que tienen desde bienestar? ¿Cómo hacer una campaña que le gane al sistema, que le gane al recurso y que le gane a las estructuras que tiene la Cuarta Transformación, que es las estructuras del viejo PRI, pero renovadas, reaceitadas y en unas cosas hasta mejoradas, ¿no? A ver, ahí tiene que ser la batalla de las ideas, Marcos. Y la batalla de hacer llegar el mensaje de que realmente ellos no representan lo que el país necesita. Pero además también quiero señalar un dato muy importante, Marcos. Yo siempre he llegado a los espacios que he ocupado en contra del sistema, en contra de los gobiernos. Nunca me ha tocado ser candidato oficialista, ser un candidato oficial. Sí, siempre ha sido en contra del sistema. Y me he enfrentado a esos billetazos, enfrenté a una campaña donde, no, pues las tres, prácticamente en las tres que he sido alcalde. ¿En qué año fue alcalde la primera vez? En el 2001, sí. Y aunque... Bueno, ahí tenía... Con la operación en contra de Ricardo Monreal. O sea, en los hechos tenía al gobernador de su lado, pero en teoría tenía al gobernador de su lado y en los hechos había una operación, Claro. una contraoperación en Villanueva, Porque él estaba ¿no? apoyando a un compadre suyo, Por el PRI. Antonio, sí, así es, sí. Entonces, yo enfrenté al gobierno y le ganamos, sí. Nunca lo he tenido de aliado. En el 2013 estaba Miguel, sí, Miguel Alonso, y él llevaba un candidato allá en el municipio, alguien muy cercano a él, que lo apoyó también con todos los recursos que fue posible, y le alcanzamos a ganar la elección. Y en el 2018 me tocó un escenario exactamente igual, con Alejandro Tello en el gobierno, sí, y con la operación a todo poder por parte del gobierno estatal. Pero, afortunadamente la sacamos con una diferencia muy abrumadora, ¿eh? Entonces, yo estoy acostumbrado a esto, pero hoy en esta batalla tenemos que redoblar los esfuerzos, porque efectivamente les preocupa perder el país, Marco. Les preocupa por el uso indebido que han hecho de los recursos públicos, por las omisiones que han cometido para atender el tema de inseguridad, por la gran cantidad de desvío de recursos que hay en las diferentes dependencias federales. Se ha hecho público lo de la estafa de Segalmex, sí, que corresponde al doble del monto De la estafa maestra. sí, de la estafa de Rosario Robles. Y el titular de esa dependencia, donde se robaron más de 15,000 millones de pesos, No ve. sigue siendo funcionario del gobierno federal. De INAFED, ¿no? Claro, sí. Pero es que él no ve. Entonces, O sea, los culpables Sí. son los otros, ¿no? y acabamos de escuchar un audio también de Laida Sansores, de la gobernadora de Campeche, donde ella les expresa que ella está preocupada, ¿eh? Y que varios están preocupados, porque si no se gana, varios pueden ir a parar a la cárcel, ¿eh? Entonces, desde adentro saben cuál es el problema. Por eso no tengo ninguna duda de que le van a meter lo que le tengan que meter. Pero obviamente nosotros también tenemos que hacer la tarea. Y no es factible que a toda la gente la pretendan comprar con dádivas, Marcos. Me tocó ser delegado en el estado de Aguascalientes, ¿sí? Ahí la gente mandaba por un tubo a los de Morena, ¿eh? Y sobre todo cuando iban a decir, oye, es que el presidente les da los apoyos. No, a mí no me da nada, ¿sí? A mí me regresa parte de mis impuestos. Entonces, hay lugares donde ni con programas pueden entrar, Marcos. Una pregunta, doctor. Usted decía que ha tenido que participar en campañas a contracorriente, ¿cierto? Usted decía también que hay inconformidad ante el escenario nacional y ante los problemas de seguridad, de desabasto de medicamentos y algunas otras cosas. Sin embargo, este mismo discurso es un discurso similar que se construyó en la campaña del 2021, en la que se insistía en que la irritación social era mucha, se insistía en que la inconformidad de los ciudadanos por los problemas de inseguridad, por los problemas de salud, iban a jugar en contra. Incluso los errores de los gobiernos locales de Morena en aquel entonces eran una ventaja que tenían los candidatos, en este caso de la coalición. ¿Cómo no caer en esa confianza y cómo hacer que hacia el interior de los equipos
se entienda que sobre todo la tarea es convencer que el proyecto que representa la coalición es mejor y no que se construya sobre los errores de Morena o sobre los excesos del presidente, porque si no, al final nos vamos a encontrar con que pues va a suceder lo mismo. En el 2021 también había muchos problemas y sin embargo en muchos lugares el apoyo mayoritario a Morena se impuso. ¿Cómo hacer que los equipos, que los candidatos, que quienes harán campañas locales entiendan que lo que hay que hacer es convencer de la superioridad del proyecto de la coalición? Llevando el mensaje directamente con la ciudadanía, mi presidente, mi candidato, perdón, mi amigo Osvaldo, sí, llevando el mensaje directamente con los ciudadanos, pero de hace 3 años a la fecha, maestro Osvaldo, ha crecido el voto de castigo. Usted lo va a ver reflejado en las urnas. Hoy hay más sectores agraviados por el gobierno de Morena, sí. Platica usted con los productores que han estado bloqueando bulevares, que han estado manifestándose en todo el país y están molestos con el gobierno de Morena. Platique usted con los maestros y están molestos con el gobierno de Morena, con los jubilados y pensionados, con los del sector salud, sí, con el sector al que usted voltea a ver, al de los constructores, se sienten lastimados por el gobierno. Ha ido creciendo el número de inconformidades en contra del actuar del gobierno. Pero además también hoy no tendremos al enemigo adentro, maestro. Porque hace 3 años había un pacto desde el gobierno estatal para entregar el gobierno a Morena, ¿sí? Entonces, por eso muchos fuimos los que pagamos las consecuencias de esos acuerdos. Y luego ese modelo lo vimos cómo se reprodujo en otros estados de la República. ¿Usted cree que Alejandro Tello pactó con David Monreal para entregar el gobierno? No sé si directamente con David Monreal, sí, pudo haber sido con el presidente incluso, pero hubo acuerdo desde adentro para que en Zacatecas no ganara la coalición. 52%, si no me equivoco, o 54% creo que tiene de aceptación Andrés Manuel López Obrador en estos momentos. ¿Cómo lograr que ese amplio respaldo ciudadano no se traduzca en votos, demostrándole a la ciudadanía los graves problemas que vive el país y por qué quiere gobernar Xóchitl Gálvez y por qué quiere ser Miguel Torres la voz de los zacatecanos en el Senado? A ver, ese 52%, maestro, eso no significa nada, porque en primer lugar él no va de candidato en las boletas, con todo y que ha estado metido en la elección, hoy está más limitado para hacer campaña. En estos momentos se ha tenido que abstener de meterse a la campaña. Sin embargo, quiero también precisar un dato muy interesante. En diciembre del 2015, a escasos 8 meses de que yo dejara de ser alcalde de mi municipio, traigo por aquí en mi teléfono las imágenes de la encuesta de parametría, ¿sí? Yo tenía el 72% de evaluación como alcalde, a 8 meses de terminar mi mandato, ¿sí? Pero no iba yo en la boleta, perdimos la elección, porque quien fue el candidato se dedicó a construir la derrota, ¿sí? Él sentía que con la popularidad y con el respaldo que tenía yo, con eso le era suficiente, y se dio a la tarea de decirle a ti, no te necesito, a ti tampoco, ustedes ya estuvieron, ya no van a estar. Entonces él fue construyendo la propia ruta. Y aunque yo tenía el 72, no nos alcanzó para ganarlo. Ese 52 no se va a ver reflejado en el resultado en Zacatecas, mi maestro. La victoria contra la Cuarta Transformación debe ser el resultado de una construcción de una alianza con la ciudadanía, una alianza social con los liderazgos. Los candidatos de Fuerza y Corazón por México vienen emanados justamente de una alianza de partidos de ideologías muy diferentes que buscan, mediante la alianza que tienen, hacer un frente común. Sin embargo, en la búsqueda de candidaturas, en la obtención desde regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, que va a ser en estos días, diputados federales, senadores, pues hay muchos heridos en el camino. ¿Cómo construir una gran alianza social si al interior de los partidos no están logrando construirla con su propia militancia? A ver, Marcos, es un tema
Es un tema complejo el hablar de las decisiones que se toman al interior de cada uno de los partidos, porque luego no todos los liderazgos al interior de los mismos estiran para el mismo rumbo. Luego cada quien defiende sus propios intereses. Hay quien piensa en cómo hacer regidor o candidato a alcalde a su amigo, porque es su amigo el incondicional, y no al que verdaderamente representa, ¿sí?, el liderazgo real de ese municipio o de ese distrito. Entonces, lamentablemente, todavía tenemos liderazgos en el Estado que privilegian el otorgamiento de candidaturas a través de cuotas para los cuates, y eso no funciona. Tenemos que ir en cada estado, en cada municipio, con los mejores y con las mejores. En cada distrito, con quienes tengan esa misma calidad de ser el mejor o de ser la mejor. Sin embargo, se han tomado decisiones equivocadas y se van dejando en el camino liderazgos muy importantes, muy reconocidos, que nos garantizaban la victoria. Pero digo, hago el comentario, yo no soy... Yo no decido. No, yo no decido, ni firmo candidaturas. Pues deje guardo aquí este papelito que yo traía de Osvaldo. Profe, es la segunda vez en un periodo continuo que va a pedir el voto. La vez pasada indirectamente, ¿no? Pidiéndolo pues para el partido, para la circunscripción. Ahora en la boleta directa. Pero haciendo un recuento de cuántas personas tiene la Alianza Fuerza y Corazón por México representadas en la Cámara, eso, el trabajo de ellos es suficiente para volver al Estado, y en este caso a toda la entidad, a pedir el voto. O sea, el trabajo de Loemí Luna, de Carolina Dávila, de Fuensanta Guerrero, de Miguel Varela y por supuesto de Miguel Torres, y si me falta alguien, pues de quien me falte, es suficiente para regresar a Zacatecas y pedir el voto en todo el Estado. Yo creo que ahí la respuesta se debería ser de carácter individual, Andrea. Sí, porque yo sé dónde está la oficina de gestión de Miguel Torres, diputado federal, pero no sé dónde está la de ninguno de los demás. Y yo supongo que eso es eran diputados. un sentimiento generalizado, ¿no? Y aún así, pues está representando a la alianza. Sí, a ver, yo reitero, cada quien deberá responder por lo que hizo o por lo que debe hacer desde la legislatura. Yo sí me siento con la autoridad moral, sí, y con la calidad moral de pararme nuevamente con la gente a pedirle el voto. He sido congruente en mi actuar y en el compromiso que hice con las zacatecanas y los zacatecanos. Y créanmelo, Andrea, que no ha sido fácil. Ha habido tentaciones en la Cámara. ¿Cuántas iniciativas? 37. Mi candidato, mi maestro Osvaldo. ¿Sí? Y soy el zacatecano con mayor cantidad de intervenciones en tribuna. Soy el zacatecano con la participación en las comisiones más importantes de la Cámara. Soy secretario de la Comisión de Presupuesto, claro. Sí. De Relaciones Exteriores. Y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, yo llegué a trabajar a la Cámara. Llegué a dejar huella a la Cámara, pero también cada semana regresé a ir a visitar a los zacatecanos, a los diferentes municipios del estado. Entonces, por mí sí puedo responder, Andrea, por mí sí puedo decir, desde el día que tomé protesta en la legislatura, ya tenía el lugar donde iba a abrir la oficina para atender a la ciudadanía, el lugar donde me reúno con liderazgos políticos de diferentes partes del estado, con líderes sociales, con amas de casa, con académicos, y lo hemos hecho a lo largo de estos ya más de 2 años y medio. Entonces, sí me siento con esa autoridad moral de poder pararme frente a la gente y decirles que los he representado de manera digna, que a pesar que ha habido ofrecimientos económicos para que votemos tal o cual iniciativa, he soportado las tentaciones y he sido congruente en la defensa de los intereses de las y de los zacatecanos. ¿Cuántas veces en tribuna, profe? No tengo el dato exacto, mi maestro Osvaldo, no tengo el dato preciso, pero si nos metemos a la Gaceta Parlamentaria, ahí se ven ahí está el número de las intervenciones de cada uno de los diputados y de las diputadas, y el dato no miente, los números no mienten. Ahí ¿Participaba en la coordinación o en la fracción parlamentaria del PRD? ¿En las comisiones cuáles? En presupuesto como secretario, en relaciones exteriores como secretario y en federalismo y desarrollo municipal. Y hace aproximadamente 15 días me hicieron la propuesta de que dejara federalismo para irme a la Comisión de Vigilancia.
Ahí donde quiere llegar Pues Soledad. al cabo ¿no? ya casi me voy. Oiga, y de llegar al Senado, ¿cuáles serían sus propuestas? ¿Cuál sería su plataforma de trabajo para ayudar a Zacatecas, para que el zacatecano pueda vivir mejor? ¿Qué puede hacer un senador? ¿Qué haría Miguel Torres para que los zacatecanos estén mejor? De entrada, Marcos, es dar la batalla porque a los estados y a los municipios les regresen los recursos que se les han quitado. ¿Sí? El Senado no asigna el presupuesto público, ¿sí? Pero sí podemos tener opiniones con quienes sean nuestros diputados de nuestro grupo parlamentario o del frente, ¿sí? Para hacer un gran bloque que permita reorientar el gasto público. Pero el Senado desapareció los fideicomisos, entre ellos el Fondo Minero, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces tendríamos que restituirlos. No solo el Fondo Minero, el Fonden, que tanta falta le hizo a Acapulco, ahora que pasó el desastre, El lo del huracán. huracán, sí. Y casos como ese tenemos ¿Y muchos. qué sí puede hacer un senador? Lo que sí puede hacer un senador es incidir de manera directa en la elección de ministros de la Suprema Corte comprometidos con la defensa de nuestras instituciones, Marcos. Un senador puede elegir a quienes sean nuestros representantes en el Servicio Exterior Mexicano. ¿Sí? Donde dan premios de consolación. A eso iba, ¿eh? Incluso un servidor presentó una iniciativa. Oiga, el Servicio Exterior tiene más exgobernadores del PRI que el PRI. Bueno, a todos les cumplieron, menos al de Zacatecas, ¿eh? A todos les cumplieron con su embajada. Pues lo mandaron a trabajar a Conocieron todo, pero candidatos a bueno. senadores. Quería ser cónsul, A ¿no? Murat, Murat va candidato a Sí, senador. sí. Entonces, desde el Senado, Marco, se pueden impulsar políticas públicas para beneficiar a la gente del campo, en el sistema de salud, ¿sí? Para mejorar nuestro sistema carretero. Se puede hacer todo, se pueden enseñar políticas públicas que incidan en todos los sectores del país, Marcos. Y obviamente que yo voy a dar la batalla porque Zacatecas esté mejor, porque tengamos mayores recursos para atender las causas que han provocado los niveles de inseguridad que tenemos en el estado y que el gobernador ha abandonado pues esas causas. También va a plantar una flor de esperanza en algún jardín del Senado. En Villanueva. En Villanueva. Ahí enfrente del templo de San Jovito. Yo soy más serio, mi maestro Osvaldo, yo voy a hacer cosas serias. También antes, el tema que tiene que ver con las responsabilidades de los senadores, está el asunto tan debatido de la elección por voto directo de la ciudadanía de los ministros. ¿Cuál es la posición de Miguel Torres en ese sentido? Que eso no es posible, es un atentado contra la división de poderes, maestro. Yo le pregunto, si eso ocurriera y Osvaldo Ávila quiere ser ministro de la Suprema Corte, ¿cómo le va a hacer para que la gente de Yucatán sepa quién es Osvaldo Ávila? O la gente de Campeche, o la gente de Baja California. ¿Sí? Ese es una discursiva del presidente populista, es una línea narrativa populista, ¿sí? Que pretende hacerle creer a la gente que es mejor que ellos elijan a los ministros porque los podrán elegir quienes tengan una estructura como la que tiene el gobierno, sino quienes tengamos el perfil, y me incluyo porque soy doctor en Derecho, sí, pero quienes tengamos el perfil para contender para ser ministro de la Suprema Corte, en mi caso, ¿cómo le podría hacer yo para que la gente de Chihuahua votara por mí? ¿Sí? O los de Sonora, los de Sinaloa. Si hoy los exministros ya son políticos, pues los políticos también pueden llegar a ser ministros, ¿no? Por supuesto, además si tenemos el perfil, Marco. ¿Desaparecer los organismos electorales locales? Son parte de las iniciativas del presidente. ¿Qué opina Miguel Torres? Estoy en contra de ello, la votaré en contra. Lo he dicho públicamente que acompañaremos a aquellas que tienen que ver con beneficios para la población, como la de pensiones también. Es una trampa porque no tiene fondos, ¿no? Así, pero además de que no tiene fondos, maestro, también es una trampa porque limita la pensión para todos aquellos que ganen un máximo de 16,500 pesos. Entonces hay maestros que tienen
tiempo completo en una secundaria y actualmente reciben un salario de 32,000 pesos mensuales y ellos creen que ellos se van a jubilar con esa cantidad, sobre todo los maestros federales, y no es así, porque solamente se lo garantiza para aquellos que ganan un máximo de 16,500. Es un engaño. Es el tope. Es el tope, exactamente. Además, a los maestros federales los jubilan con el 50, ¿no? Pero además, Pero en la reforma que plantea, viene con 100%. truco, ¿no? Entonces no nos dicen la letra chiquita. exacto, porque dice él que su iniciativa es para que todos los que se jubilen puedan hacerlo con el 100% de su último salario. Pero con la letra chiquita, como la menciona Marco, dice, pero solamente para aquellos que ganen hasta 16,500, ¿eh? Entonces, sería una reforma que solamente beneficiaría al 20% de los trabajadores del país. Al 80% restante le están jugando el dedo en la boca. El presidente presentó una serie de iniciativas que implican la reforma a distintos artículos, 20 de ellas. Recuerdo entre los más importantes lo que tiene que ver con el asunto de la vivienda de los trabajadores, lo que tiene que ver con la reforma de pensiones, lo que tiene que ver con la reforma electoral, la elección de los magistrados. ¿Cuál sí y cuál no? ¿Por qué la urgencia del presidente de que transiten en este periodo? Porque hay quien ha dicho que tienen connotaciones electorales y que el fondo de esas reformas es adquirir respaldo popular, respaldo ciudadano. ¿Con qué sí está de acuerdo Miguel Torres y con qué no? Porque la narrativa ha sido alcanzar la mayoría calificada del Plan C para poder aprobar esas reformas. Entonces, en caso de que Miguel Torres llegara al Senado, ¿cuál será su posición en torno a este paquete de reformas que ya le pretenden construir para quien vaya a ser la próxima presidenta de este país? Bueno, acompañaremos aquella que tiene que ver con que se incluya el derecho a la salud como un derecho universal, pero también eso es una narrativa, porque esto ya está en la ley. Sí, esto ya está, sí. Está como cuando envió la reforma a la ley minera, cuando le tumbamos la reforma a la industria eléctrica, sí. Ese día, para no quedarse con el chipote por el golpe que se llevó, inmediatamente manda una reforma a la ley minera donde dice que a partir de ese día, todo el litio que está en el subsuelo será de los mexicanos. Ya está en la Constitución desde 1917, al igual que como ya está lo de la vivienda, el derecho a la vivienda, en el artículo 4, en el cual se habla incluso de la creación de institutos locales de vivienda que ya existen, que se han absorbido por algunas secretarías. Entonces, esas las vamos a acompañar, maestro, sí, la de que todos los adultos mayores, pero en todos los discapacitados tengan derecho a una pensión, claro que la vamos a acompañar, sí. Entonces, pero no acompañaremos aquellas que atenten ni contra la Constitución, contra las instituciones, ni contra nuestro sistema democrático. Perdón. A diferencia, profe, de quien va a estar en la misma boleta que usted, pero en la otra alianza, hay una gran trayectoria en el servicio público y en la preparación intelectual que requiere el servicio público. En ese sentido, ¿se considera usted que es una ventaja? ¿Te refieres a Saúl Monreal o a Verónica Díaz? No, pues, o a los dos. Pues van haciendo fórmula, ¿verdad? Más a la señora que al señor. En ese sentido, ¿considera usted que podría ser una ventaja por sobre la fórmula de Morena el hecho de tener tantos años, haber sido presidente 3 veces, venir pues del acercamiento de tierra, pero haber tal vez limitado un poco la transición de perfiles dentro del partido? ¿Qué es mejor, no? En este caso, porque ahorita todo el mundo se pelea por ser morenista, pues. Nadie se pelea por ser perredista, pero eso, con todo respeto, pues, pero eso ha permitido que se perfeccione un poco la clase política. Para complementar, ¿no? Solo 2 políticos vigentes han sido presidentes municipales 3 veces. Usted y Eleuterio Ramos, los dos del PRD. Los dos del PRD. Los dos abogados, los dos muy buenos perfiles, pero también puede evidenciar la falta de perfiles en la política estatal, ¿no? Sí, sin duda. O si en el PRD los jubilan, o por qué no, mira, los perfeccionan tanto. Nosotros tuvimos una fuga de liderazgos. Ya se mencionaba previamente que Andrés Manuel estaba en el PRD. Entonces, la mayor parte de militantes que hoy tiene Morena van de con nosotros. La mayor parte se fueron de con nosotros. Entonces,
Eso permite que los pocos que quedamos, ¿sí?, seamos más visibles. Así que la gente voltee a ver nuestra trayectoria, y en el caso de un servidor, Andrea, ahorita que mencionaba la trayectoria, la preparación, pues sí, efectivamente, lo mío ha sido producto del trabajo y del esfuerzo. Yo no tengo un apellido que me otorgue cargos públicos ni candidaturas. Lo mío se ha conseguido a base del trabajo, a base de la lucha, de ir a tocar la puerta, como lo estoy haciendo hoy en día, y eso ha permitido tener empatía con la gente. Me he encontrado personas, ¿no?, que yo ni siquiera conozco, que me dicen: yo voy a votar por usted nada más porque usted, desde que lo conocimos, usted siempre ha estado en el PRD, usted no se ha cambiado de partido. Ya es raro en la política eso, Sí, digo, no, pues qué bueno. Yo, sin saberlo, Andrés, hay gente que está dentro de la ciudadanía, que nos sigue, que nos ve y que valora este tipo de situaciones. Con mi peluquero también, con el que me corto el pelo, hace aproximadamente 2 meses me dijo eso también. Dijo: yo les voy a votar por usted porque usted ha sido congruente y se ha mantenido ahí en la misma línea. Desde que lo conocimos está en el PRD. Digo: sí, aquí sigo. Entonces ha sido una lucha de ir a dar a conocer los ideales de nuestro partido, los ideales, la línea política de nuestro partido, los ideales propios, de ir a llevar el mensaje puerta por puerta, de tocarla. Y eso es lo que nos ha permitido estar vigentes, sí, porque no es común, Andrea, que tengamos un partido en el Estado, como es el caso del mío, que trae una intención de voto de un 8% en estos momentos, ¿sí?, y que un servidor traiga una intención de voto mucho más alta. Seguramente es el reflejo de lo que mencionabas, del trabajo que hemos hecho, de ir a estar constantemente con la gente, platicando, conversando, y de la congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Oiga, ¿no considera que los jefes de los partidos, los presidentes de los partidos, pero también digamos, las vacas sagradas de los partidos, están dejando solos a los candidatos? Le digo, mire, va a ser pluri Jesús Zambrano, Marco Cortés, Alito Moreno, Anaya, Beatriz Paredes, Noemí Luna, Miguel Alonso, Carlos Peña Vadillo. ¿No hubieran servido más en una elección levantando los votos para que Fuerza y Corazón por México tuviera lo necesario para llevar a Xóchitl Gálvez? Ricardo Anaya como ex candidato presidencial no hubiera sido un buen candidato a senador. Jesús Zambrano, Marco Cortés, Alejandro Moreno, la misma Amalia García como compañera de fórmula, Miguel Alonso. ¿No cree que los intocables de los partidos están pensando más en salvar su chamba que en sumar votos a una alianza que es la única alianza que puede hacerle frente a la Cuarta Transformación? O sea, es la única vía que puede oponerse a la Cuarta Transformación. Creo que sí debieron de haber salido al territorio, porque sí le hubieran aportado más votos. Con 3 de las personas que mencionaste, Marco, yo platiqué con ellos. Yo les decía: vámonos al territorio. Hay que ir a buscar los votos para que tengamos la mayoría en Zacatecas, en el Congreso local, para que le aportemos votos al Congreso. ¿Con quiénes? Al Congreso Federal. ¿Con quiénes? ¿Sí? ¿Con quiénes? Y Pues tienen que ser zacatecanos: Miguel, Noemí, Carlos o Amalia. por ahí anda, pues. De esos 4, uno no. Con el propio Carlos, el domingo pasado, yo se lo dije, es un amigo y le tengo un gran respeto. Le dije: Carlos, tú deberías ir al territorio. Tú tienes tu base social, tienes tu apoyo en la gente de Zacatecas, y creo que no sería bueno que se quede en la oficina, ¿sí?, para Hay que sumar. Sí, tienes que sumarle, efectivamente. Tienes que fortalecer las candidaturas de la capital. Y sí me dijo que lo estaba valorando. Digo, perdón porque lo menciones sin su autorización, pero él sí está valorando participar. Va a campaña con Claudia Anaya. ¿Cómo será la campaña? Vamos 8 días. Claudia Anaya viene de una campaña del gobierno del estado, ha recorrido todo el territorio. ¿Cuál es la apuesta en este caso de la fórmula? Andarán en las calles, habrá muchos mítines, habrá encuentro con los sectores, van juntos, cada quien por su lado. Vimos los arranques y en el caso de Guadalupe, creo que en Tacualeche estaban ahí los 3, creo que también Carolina Dávila, que
se dieron el gusto los guadalupenses de verla, porque ya tenía rato que no se le veía por este territorio. Ojalá y la vean más seguido. Saludos, Carolina. Y en el caso de Zacatecas pudimos ver a un Raimundo Moreno echado para adelante, entusiasmado, recorriendo el territorio, pero ¿cómo será? ¿Así va a ser? ¿En todo el territorio, juntos? Hemos estado realizando eventos juntos, maestro Osvaldo, pero también en otros casos cada quien con una agenda por separado. Incluso yo espero que ya que inicien las campañas locales podamos dividirnos el territorio para tener una mayor cobertura, para llegar con más gente. Entonces, al momento hemos realizado eventos juntos con los candidatos y candidatas a diputados federales. Yo tengo agenda el lunes con la candidata del Distrito 1, sí, el sábado con el candidato a Distrito 3, ya estuve con la candidata del Distrito 4, he estado acompañando a recorrer el Distrito 2 al candidato a diputado federal. Entonces, hay armonía, y tenemos el mismo fin, tenemos el mismo objetivo y vamos a sumar esfuerzos para lograr llegar a él. Usted decía que cada quien debe de responder por sus hechos, y yo estoy de acuerdo. Nosotros no podríamos, nadie de la ciudadanía podría endosarle a usted o a Claudia la ausencia de algunos de los que participen a nivel local y que vayan por la reelección, o en este caso a nivel federal. Pero, ¿qué hacer cuando se encuentra un ciudadano que le diga a alguno de los aspirantes hoy de nueva cuenta, que le reclame o que le diga, qué milagro, bienvenido? ¿Qué le dice Miguel Torres? No, bueno, yo creo que yo no tengo alguien que me pueda decir eso, maestro. No, usted no. Sí. Pero decía yo, ¿qué pasa si usted va con Marcos Saucedo a Guadalupe, por poner un ejemplo? Marcos Saucedo es nuestro candidato a diputado federal por ese distrito. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Quieres ir en mi fórmula? Y le dicen a Marcos Saucedo, qué milagro que viene por aquí, y va con Miguel Torres. No, bueno, yo le tendría que decir a ver, o sea, como si yo fuera Carolina Dávila, dices, claro. ¿no? Pero en Marcos Saucedo. Sí, yo lo que le diría es, a ver, Marcos, explícale al señor por qué no regresaste, qué te impidió regresar. Porque yo creo que hasta le renunciaron a la bancada y todo, ¿no? Creo que esa fue su primera acción de gobierno, de diputada, perdón. Sí, pero ahí, reitero, cada quien tiene que responder por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. ¿No es un peso muerto para usted algunos candidatos? No, a ver, cada quien tiene que responder por lo que hizo. Es usted un político profesional. No, bueno, sí, ya, o sea, evidentemente tú no te puedes responsabilizar de los actos de los demás, pero sí es cierto. Pero sí tienes que apagar algunos incendios. Campaña, pues luego a veces tenemos que cargar con los reclamos de lo que tú no hiciste, pero como tú eres el que da la cara, como tú eres el que vas, como tú eres el que estás, pues te encuentras con esas respuestas. Pero el 4 de abril, por ejemplo, todas las casas de todos los partidos van a estar en llamas, porque va a haber candidatos locales y va a haber muchos que querían ser síndicos, regidores, diputados, presidentes municipales. 11. Bueno, ya desde el 11, todavía la van a guardar la esperanza hasta que arranque la campaña local, de las sustituciones y de todo. El 4 de abril va a ser un incendio en todos los partidos, pero la fórmula que termina pagando de forma global los platos de todos los incendios que hay, pues es la fórmula del Senado, porque tiene presencia en todo el territorio. ¿Cómo puede operar el candidato a senador precisamente frente a todo lo que venga? Porque hay que salir con la gente, pero también hay que estar con las militancias, dando el apapacho, dando el abrazo, pero también dando rutas. Y pues un senador es uno, ¿no? ¿Cómo van a apagar el incendio que viene? No, a ver, yo he tratado de mantenerme al margen de esos incendios. Yo lo que le he pedido a los dirigentes es que en cada municipio, en cada distrito, llevemos al mejor o a la mejor. ¿Usted confía en que va a pasar? ¿O por lo menos tiene fe? Puede ser que haya algunos casos en que ya no pasó, Marco, ¿sí? Que se tomaron decisiones equivocadas y que tienen repercusión en municipios o en distritos. Y yo deseo que en la decisión final no se vuelva a repetir ese error, ¿sí? Que vayamos con los mejores y que vayamos con las mejores y con los mejores, perdón. ¿Sí? Muy bien, pues agradezco a los mejores que me acompañaron el día de hoy, Andy Robles, Osvaldo Ávila, y a mi amigo candidato y doctor Miguel Torres. Así le dice a Ricardo, al Chicago, cuando él dice que eso es el mejor, y hoy les dice a ustedes. No. Somos los mejores amigos. Todos los déjele digo que todos los que están en quinto poder están porque son los mejores.
Les agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Buenas noches, yo soy Marcos Saucedo y esto fue Quinto Poder. Muchas gracias, candidato Miguel Torres, candidato al Senado por Fuerza y Corazón por México. Gracias, Marcos. Gracias a todos ustedes, Osvaldo, Andrea y sobre todo al auditorio. Muchas gracias, buenas noches.